Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con Awilda Melo, con Laura Martín, hablamos con Modesto Elías Parra y hablamos con Juan Adalberto Arámbulo. David Cruz. Con David Cruz. David Cruz. Tu nombre artístico. Nombre artístico, David Cruz. Y tiene voz de locutor, David. Adelante. Bueno, estamos a sus órdenes, cualquier cosa acá. Bueno, gracias. Ampliando con lo que decía nuestra técnica, ¿verdad? Laura, del Patronato Nacional de Ciegos. Sí, nosotros los actores fundamentales somos lo que podemos quizás ampliar con más autoridad y con más fundamento, ¿verdad? Lo que realmente somos. Y corroborando con lo que decía Awilda, realmente hay limitaciones y la gente se victimiza bastante. Por eso yo decía que el primer obstáculo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay instituciones, por ejemplo, como la que representamos, ¿verdad? En la que estudiamos, el Patronato Nacional de Ciegos, que le da facilidad a aquellas personas que tienen discapacidad. Pero quiero exhortar o señalar que yo creo que falta mucha información para que las personas con discapacidad sepan a dónde acudir. Falta mucha información. O sea, a nivel de publicidad no tenemos como una orientación, al menos que no sea algo que hayamos podido contactar con una u otra persona. Entonces tenemos la oportunidad de que esas personas se informen de todas esas oportunidades que ofrece el Patronato Nacional de Ciegos. Sí, pero fíjate, en mi condición, no sé si me permiten hacer un poco de historia Adelante. personal, ¿verdad? Sí. Y cualquier emoción, lágrima, lo que sea, me la disculpa, ¿eh? Así que, porque todavía no he podido superar quizás el hacer un poco de historia sin sentir esa emoción. Pero esa emoción no por frustración, sino por el hecho de haber tenido una mano amiga, haber encontrado un lugar donde se me ayude a salir de ese encierro de la discapacidad. Fíjense, a raíz de hace unos 11 años, yo soy técnico primero en artes gráficas, ¿verdad? A raíz de unos 11 años perdí la visión por causa de la glaucoma, un enemigo tremendo. Entonces, quizás en mi etapa donde yo pensaba escalar, quizás a la gerencia de la institución donde estaba, en esa etapa fue donde me vino esta enfermedad y por obligación tuve que dejar de trabajar. Pero está hablando de una persona que tiene una familia, 3 niños, que yo tenía que luchar por ello. Tenía que luchar, pero tenía que hacer un esfuerzo por acercarme o buscar un lugar donde yo pueda ser útil. Y yo creo que las personas con discapacidad, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de salir del lugar donde nos encontramos y ver la discapacidad como un reto más de superación, como un obstáculo que hay que superar. Y déjenme decirle que para mí fue mucha ayuda, una gran ayuda, primeramente de parte de Dios. Y cómo mi familia se identificó conmigo, porque la persona con discapacidad, como decía mi hermana, mi amiga Wilda, cuando nos hacemos víctimas, entonces venimos a hacer una carga para nuestra familia, para nuestra casa, nuestro hogar. Y no debe ser así. Me acerqué al Patronato Nacional de Ciegos y allí yo encontré oportunidades. Encontré personas amigas que desde que yo pisé ese lugar, y yo sé que muchos, si les ha sucedido, que han acudido a instituciones de rehabilitación, desde que yo pisé ese lugar, me abrazaron, me enseñaron movilidad, me dieron lo que yo necesitaba, amor, confianza. Y un día después de yo entrar al Patronato Nacional de Ciegos, llegué al otro día solo y comuniqué, ya yo puedo ver. Y se asombraron cuando dijeron que yo puedo ver, ¿sí? Y le dije, sí, yo puedo ver, yo vine solo. Y ese es el reto que nosotros debemos de vencer, porque las oportunidades están. Entonces, solamente tenemos que acudir a ellas. Lo primero que te enseñó el patronato fue a movilizarte. Perfecto, sí, es lo fundamental, orientarme y movilizarme. Vamos a que ustedes mantengan ahí, sobre todo, cuáles son todos esos programas que ustedes tienen. Tenemos al doctor Roberto Lafontaine. Adelante. Mira, Luis, ¿qué te digo? Tú has creado el contexto para redondear lo que planteé ahorita. Ustedes son un ejemplo de la emancipación de un ser humano. Pero tía, fíjate que lo son por sus esfuerzos personales
y por las asistencias de patronato, por la beneficencia, vamos a decir así. Con esto no estoy quitándole peso al apoyo que dan este tipo de instituciones. La pregunta mía es, el Estado debe proporcionarle las facilidades, porque es el que maneja el bien público, para que ustedes se puedan emancipar una persona con discapacidad, igual que como Mauri, por ejemplo, como Liz, o como... Entonces, esas facilidades la tienen. Ustedes están integrados para poder ser un grupo de poder y luchar por las mismas, que puedan generar cultura, que puedan, participar en la dinámica social de la sociedad. ¿El Estado le proporciona eso? Modesto, adelante. Fíjense, la semana pasada nosotros estuvimos en un levantamiento que mediante un proyecto, la Fundación Francina Hungría, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, la cual soy su representante legal en el país, hablábamos, y ese es un tema que sale a colación. El sistema de salud dominicano, óiganlo bien, no tiene un protocolo de atención hacia la persona con discapacidad, no importa la discapacidad. Por ejemplo, yo tengo adquiero una discapacidad producto de un accidente, me refieren a un médico, pero ese hospital no tiene un proceso de seguimiento donde me diga, mis esfínteres no van a ser igual, mi sexualidad va a cambiar. No hay un programa de orientación. Lo mismo sucede con los compañeros de la discapacidad visual. No hay ese programa. ¿Quiénes estamos haciendo ese papel en la actualidad? Las organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, el patronato y otras organizaciones que tienen 50, 60 años dándole a este país. De lo contrario, no hay programa. En la actualidad yo hablaba con el director nacional del Servicio Nacional de Salud, el doctor Lama, y ahora es que ellos están elaborando un protocolo de atención. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en Estados Unidos, en cualquier país de América, usted tiene una discapacidad, hay un trabajador social que lo visita a su casa y le da una orientación y le dice cómo usted va a cambiar. Su vida va a cambiar, ya su vida no es la misma. Y ya esa visión médica que se tiene de las personas con discapacidad, tenemos que erradicarla. Nosotros somos igual que cualquier ser humano. Bien. Que padecemos cualquier tipo de patología, pero nosotros somos personas que tenemos toda la intención del mundo de aportar a este país en el ámbito artístico, en el ámbito político, en el ámbito científico, en el ámbito social. Solamente necesitamos oportunidades. Y la compañera que tengo a mi lado es la más fiel, a Wilda, de las de eso que yo le estoy diciendo. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de ir al banco y preguntar por el trabajo que ella realiza. Es una Entonces, chispita, una ¿qué chispita. necesitamos? Oportunidades, nada más. Sí, y Tania, yo Sin siempre... embargo, voy a hacer una confesión. Se iba a mandar a juiz desde ahí por una conversación que teníamos. Y ahora están defendiendo. Awilda llegó aquí de verdad que se sintió desde que llegó, porque es una persona brilla donde llega. Yo siempre he pensado que nacer con una discapacidad no implica lo mismo que adquirir esa discapacidad luego de que ya tú tienes todas tus facultades. En el caso de ustedes dos, en el caso de David, perdió la visión ya después que veía. En el caso tuyo también perdiste tus piernas producto de un accidente. Sí. Me gustaría que ambos pudieran contar cómo fue ese proceso de adaptación, el proceso de incluirse otra vez a la sociedad, ya con una discapacidad a la que ustedes no estaban acostumbrados. Bueno, te cuento, mi discapacidad yo la obtuve en el 2005 con 26 años de edad, por obviamente un persona accidente adulta ya, automovilístico. Yo tenía 5'11" de estatura. Una mujer alta. Sí. Sí. Pero dentro de Bueno. ese paquete habían 3 niños. Tenías 3 hijos en ese Uno momento. de 5 años.
No, uno de 10 años, uno de 5 años y uno con 8 meses de nacido. El cual ha sido el único que no me conoce con piernas. Entonces, dentro de eso, todavía en la espalda una mochila con un padre diabético y una madre abnegada, el cual yo tomé mi discapacidad y la asumí en el acto. El mundo no se me va a caer de arriba. O sea, vamos a echarle ganas, vamos a enfrentarme a esto porque mis hijos me van a necesitar, lo que yo no quería era morirme. Claro. Ahora bien, la adaptación, como te conté desde el principio, para yo aprender a utilizar mi silla, yo me caí muchas veces, para atrás, para adelante, para los lados, porque no sabía utilizarla. Ahora yo soy una experta en silla de ruedas. Mi silla, yo siempre he dicho algo, antes muerta que sencilla. Mi silla tiene que ser espectacular todo el tiempo y peleo por ella. Y no permite que se la que No se me la toque, empujen. no me gusta. No. Se me ayudó a parar a mí. Me ayudó a parar. Claro, porque yo siempre he dicho que no hay mejor pie que tú caminar con el deseo, con la mente, con la capacidad. Las discapacidades no las ponemos nosotros mismos. Las discapacidades existen en nuestras mentes. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen todas las cualidades, todos sus miembros, y tienen una discapacidad existencial porque falta amor propio. Ahora, si dentro de tu discapacidad tú tienes amor propio, no te hacen falta los miembros inferiores, ni superiores, ni la visión. Yo tengo un lema de vida y siempre lo digo. Yo camino sin piernas, se puede ver sin ojos y escuchar sin oídos. Simplemente es que tú te lo dispongas. ¿O no es así, señor David? Bueno, perfecto. Corroboro con eso. Sí. Hay una gran cantidad de personas Tremendo, sí. hay una gran cantidad de personas que viven en el estrellato, personas que han dirigido naciones. El caso de nuestro país, tuvimos un presidente con sus cuestionamientos probablemente, pero un presidente que era no vidente. Tenemos ahí una de las estrellas de la música más, digamos, de lo mejor que hay en este momento, Andrea Bocelli, que es uno de los cantantes tanto de música, de un tenor, pero también Sí. canta música popular. Presidentes, por ejemplo, Harry Truman andaba en silla de ruedas. ruedas, sí. ¿Ah? Lenín O sea, Moreno en el Ecuador. el caso de Lenín Moreno, o sea, hay una cantidad de ejemplos que nos dice que las personas lo que necesitan son oportunidades, crear condiciones. Podemos mencionar Me gustaría, Stevie Wonder también. Stevie Wonder, sí. Stevie Wonder, por ejemplo, que es Tremendo. un cantante extraordinario. Sí. Entonces, esas potencialidades que se conservan se pueden llevar a su máxima expresión. Sí. ¿Cómo se financia el Patronato Nacional de Ciego, señora Laura, Laura Martins, ¿cómo se financia el Patronato Nacional de Ciego? ¿Cómo se financia ASODIFIMO? ¿Cómo se financian estas instituciones? Muy bien, gracias por la pregunta y es bueno traer este tema a la mesa. Uno de los temas que veníamos conversando durante el trayecto, David y yo, precisamente era la falta de recursos que tenemos las asociaciones sin fines de lucro, dado que colaboramos con la garantía de unos derechos que debe garantizar el propio gobierno, las propias instituciones públicas. En ese sentido, en el caso del patronato, recibimos una subvención del gobierno Sí. que en gran parte nos ayuda, pero tengo que reconocer que todavía se nos queda corto. También recibimos aportes privados y siempre estamos abiertos a recibir donaciones, no solo en efectivo, sino también en materiales y sobre todo quiero recordar la parte de las manos, o sea, los recursos humanos, mediante el voluntariado, las grandes cosas que se pueden hacer, ese trabajo comunitario que estábamos hablando tan importante, indispensable, que la gente conozca dónde ir, cuáles son los derechos, dónde acudir. Y eso es a través muchas veces del voluntariado y la creación de redes O comunitarias. sea, dándonos fuertes. nosotros mismos, o sea, yendo al Patronato Nacional de Ciego también podemos hacer nuestro aporte, diciendo en qué yo puedo ayudar, en qué yo puedo ser útil, por ejemplo. Claro, a lo mejor mismamente con una pequeña charla en tu comunidad, con otras autoridades, con otros involucrados, juntas de vecinos y demás.
este año queremos fortalecer sobre todo esa parte de Voluntariado. replicar la palabra, que supongo que no es solo en el Patronato Nacional de Ciegos, sino que mis compañeros de otras instituciones y con otras discapacidades ven este hándicap de que la gente no sabe dónde ir. Hay un gran desconocimiento. Excelente. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días, gracias por ser tan democráticos y tomar esta llamada. Yo llamo para hacer un llamado a la gente que maneja el metro de Santo Domingo, la OPRED. Soy una persona con discapacidad visual. Ayer yo llegaba específicamente a la estación Joaquín Balaguer a eso de las 8:30 de la noche. Y no había fácil uno de las personas que está para dar el servicio a las personas con discapacidad. Yo tuve que desplazarme una parte del trayecto sin la ayuda de ninguna persona, y la verdad que hubo una ocasión en que encontré un par de huecos. Ya. No hubiera sido por Vidastón, yo no sé dónde estaría hoy. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. Vamos a pedirle que bajen el volumen, por favor, de su radio para que nos podamos escuchar. Estamos hoy hablando en Cátedra Médica sobre las discapacidades en la República Dominicana. Buenos días. Buenos días, José Laureano desde Los Girasoles le habla. Hola, José. Sí, estamos bien y más le felicito. Yo escucho este programa y hoy, más que otro, le felicito por esa iniciativa, porque en realidad nosotros, las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu discapacidad? Visual. Visual. Sí, Adelante. Desprendimiento total de la retina, es decir que, pero yo les felicito porque en realidad ahora voy a decir algo en base a lo que estaba diciendo una de las panelistas invitadas. Sí. En cuanto a ya la persona, la persona con discapacidad ha cambiado mucho por la preparación que le han dado, la oportunidad que le han dado a algunas instituciones, entre ellas el patronato y entre otras. Por lo menos antes usted veía por donde quiera una persona con discapacidad arrumbada, ya eso ha cambiado bastante. Y yo, gracias a Dios, después que yo caí en la discapacidad, que tengo 14 años, que perdí la visión, yo me he sentido superado porque pensaba que yo no podía hacer cosas que yo estoy haciendo actualmente. Yo me empleo en mi propia empresa, que es elaborar suapes, y eso lo aprendí en unas instituciones de esas. Así que gracias por esa actitud de ustedes llevar a la radio, porque nosotros dependemos mucho, principalmente de la persona con discapacidad visual, de la radio. Y en realidad yo les felicito. Pase buenos días. Muchas gracias. 809-682-9850, 809-682-9850. La línea internacional es 1-833-380-0062. Denos su experiencia, puede hacer sus preguntas, sus comentarios, enriquezca el tema de hoy, que son las discapacidades en la República Dominicana. Aguilda, tú decías que en el lugar en el que tú laboras, que es el Banco de Reservas, encontraste un lugar donde te abrió las puertas, te ha creado las condiciones para que tu trabajo sea posible, y también existen allí programas que incluye a las personas con discapacidad. ¿Tú podrías abundarnos un poquito de esto? Claro que sí. Nosotros tenemos la oportunidad de ampliar lo que es la inclusión, ya que tenemos personas con diferentes discapacidades, como tenemos personas en sillas de ruedas, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad del habla. Damos los cursos y las orientaciones para lo que es el lenguaje de señas, y que nuestros colaboradores y clientes que lleguen a una oficina puedan comunicarse y ser respondidos y se sientan escuchados. Ustedes no se imaginan. O sea, si existe una persona que tiene que es sordomudo, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces,
tu institución, que es Banco de Reserva, ¿tiene personal que puede atender a Claro que estos sí, clientes? claro que sí. Y ustedes no ¿Están se en imaginan- alguna oficina en particular para que la gente que nos está escuchando, en todas? Ok, muy bien. Y no se imaginan la satisfacción es del el rostro que ponen cuando alguien le saluda y le dice, ¿saben qué es? Tiene discapacidad auditiva y vocal, y le saludan con buenos días, que le preguntan cómo tú estás, qué necesita, y ellos le cambia el rostro porque se sienten entendidos. Pero veo que tú manejas el lenguaje de señas. Nosotros aprendimos, tenemos, aparte de que lo tenemos dentro de nuestra plataforma como institución, también paulatinamente, todos nuestros directivos, nuestros áreas de gerencial y los colaboradores aprenden ¿Cuál es el lenguaje de señas. ¿Cuál es la seña, el lenguaje de señas para decir buenos días? Buenos días, ¿lo repite por favor? Para que nos están viendo. Está. A través de YouTube. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te puedo preguntar uno, como discapacitada, cuando te están respetando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el lenguaje de señas para tú decirle, si no te paras te doy un palo? Sabes que el lenguaje de señas tiene mucho que ver con los gestos en la cara. Para tú poder hablar el lenguaje de señas y ser entendido, tiene que haber gestos en la cara. Que voy a aprovechar esta parte porque quiero que la señora Laura me aclare también los colores de los bastones, que siempre he sido muy curiosa con eso. Entonces, yo disfruto la discapacidad, señores. Yo amo mi discapacidad. Yo defiendo a capa cavar mi discapacidad y la de todo el mundo. Yo me la tomo personal. No me importa la discapacidad que tú tengas. Si tú no te defiendes, yo estoy al lado. Prepárate, que la defensa llega. Entonces, yo quiero conocer dentro de todos los ámbitos también los colores de eso. Y otra cosa es, nosotros también tenemos una persona no vidente en nuestra institución. Estamos completos. Le estamos dando la oportunidad a las personas con discapacidad, sin importar la que sea. Sí somos inclusión. Sí damos la oportunidad de acercarse y demostrar su capacidad. ¿Me entiendes? Entonces eso es algo muy bonito, tú poder interpretar, ponerte en los zapatos de otra persona. Claro, ser yo tengo una empáticos. discapacidad motora, pero yo hago mucho bullying de manera personal con ofrecer patadas voladoras, con decir permiso, cuidado si me pisan en los ascensores. ¿Tú me entiendes? Entonces, Llevas la vida alegre, le Yo pones nací- un rostro alegre a la situación. yo siempre he dicho que yo nací para ser feliz y si usted es causante de que decisión. yo no lo sea, se va de mi lado. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú haces? Veo que tú eres analista en la gerencia del clima organizacional, capital humano, pero traducido, ¿qué es lo que haces? Yo trabajo en Capital Humano, en el área de cultura y clima organizacional. Es una de nuestras direcciones que se encarga de manejar muchos y regir de diferentes actividades que tiene Banreservas. Ya. Aparte de eso, represento lo que es la inclusión en el banco y lo que es la labor social que ellos hacen con lo que es la inclusión. Los programas que tiene el Patronato Nacional de Ciegos, Laura Martín, por favor, tú como directora técnica del Patronato Nacional de Ciegos, hoy en este programa, aquí estamos hablando de las discapacidades en la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias. Dentro de la parte de rehabilitación de personas con discapacidad visual, vuelvo y repito que tenemos incluidas baja visión y ceguera total. Comenzamos con el Departamento de Trabajo Social, donde se hace un estudio socioeconómico de la persona y también de las adaptaciones que se le debiera de hacer para la rehabilitación integral. Dentro de esta rehabilitación integral ofrecemos técnicas de orientación y movilidad para que la persona ciega vuelva a aprender a desplazarse de forma autónoma, técnicas de actividades de la vida diaria o ABD, que consisten en volver a ser autónomo en las actividades del día a día. Tenemos una parte importante de fortalecimiento técnico y comunicación. Dentro de la comunicación está el braille. No puedo dejar tampoco el departamento de informática, tan importante para hacer los ajustes necesarios en la empleabilidad de personas con discapacidad visual. Claro. Tengo la parte de inglés tan demandado en esta sociedad a día de hoy. Tenemos la parte de música, que no podemos olvidar, la parte artística,
de las personas con discapacidad visual. Luego ya pasaríamos a la rehabilitación funcional dentro de la inclusión laboral y colocación laboral, donde tenemos aprestamiento laboral, ya sea para manualidades o productos manufacturados que pueda hacer la persona con discapacidad visual. Como hablaba el participante de ahorita, en fábrica de swappers es uno de los productos que enseñamos a fabricar y que también vendemos desde el Patronato Nacional de Ciegos. Y hay un programa que yo no sé si es una empresa como tal, pero que yo lo he disfrutado bastante, que es Tacto. Exacto. Sí. Qué El bueno, centro porque de masaje. ¡Wow! Y Increíble. es un centro que vive lleno. Sí. A veces yo salgo Sí. de la Universidad Autónoma donde doy clases y paso por ahí a ver si pega y que va. Siempre está lleno. O sea que hay que hacer citas Exacto. también. Ese es un programa que pertenece al patronato, ¿no? Sí, eso es una chulería dentro de la inclusión laboral. Formamos a personas con discapacidad visual para que ofrezcan masajes de diferente índole, desde relajante a descontracturante. Y gracias a la JICA, la cooperación japonesa, podemos ofrecer técnicas de shiatsu. ¿Qué es Don- shiatsu? El shiatsu es una técnica de masaje muy demandada en la sociedad de hoy, que trabaja con diferentes puntos de presión. Eso, una de las cosas que yo aprendí hablando de shiatsu es que hay que tener las manos ligeras como plumas. Para empezar, ganándote a la persona que está recibiendo el masaje, y ya cuando esté relajada saber hacer la presión necesaria para fortalecer la parte necesaria. Les invito, nosotros estamos en Huéscar Tejada con Correa y Sidrón y tenemos tanto el Patronato Nacional de Ciegos como nuestro centro de masajes Tactos. Y para terminar, el Departamento de Colocación Laboral formal e informal. La parte informal la hacemos a través de puestos de trabajo, incluidos masajistas independientes, y la parte formal, ahí es donde pido colaboración a los empresarios, a las instituciones, como en el caso de mi compañera Wilda, a los diferentes ministerios que tenemos personas con discapacidad visual colocadas y nombradas de manera formal, para seguir realizando esta labor tan importante. Yo tuve la oportunidad hace unas semanas de estar en la zona colonial y allí de verdad tuve que detenerme. A mí se me aguaron los ojos y todo porque vi un grupo de no videntes que son músicos y ambientan toda la zona colonial con una música súper alegre y con una destreza que de verdad es digna de admirar. ¿Ustedes también tienen programas de desarrollo artístico para las personas no videntes que tengan ese interés y se acercan al patronato? Por supuesto. Tenemos nuestras clases de música y tenemos nuestro grupo de percusión, el Sonido de la Luz. Miren qué nombre más atractivo. El Sonido de la Luz. El sonido de la luz. El Sonido de la Luz, con el que también pueden contar para amenizar diferentes eventos, pero sobre todo que las puertas están abiertas para aquellas personas con discapacidad visual que se quieran formar en música. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y a la vuelta continuamos con este programa súper interesante sobre discapacidades en República Dominicana.